Muy buenas noches y bienvenidos ya al penúltimo directo antes de la actividad real de la rueda de prensa que será mañana, que ahora hablaremos de lo que ha pasado en esa rueda de prensa o lo que va a pasar, que va a pasar menos de lo que parecía, y vamos a asumir que, bueno, es que me ha pasado la cosa hoy, que, bueno, hoy ya llevo días que me acusaron de marquista y es cierto que gente que, bueno, pues me ha escrito por privado, que está cansada de tanto marquismo, tanto rojo y todo. Pero bueno, ahora vamos a hablar de eso porque el culpable ya sabemos quién es. Ahora vamos a hablar de eso, pero antes de nada, bienvenidos al directo. P1 para Salva Alcázar, P1 para ti, Salva Alcázar, ¿qué tal? Bienvenido. Paco Reyero P2, enhorabuena Paco, siempre estás ahí, tío, gracias. Y Pichu García P3, ¿ok? Bienvenidos a todos. Carlos Pérez, ¿qué tal? Otra vez medalla de chocolate. Hola Antonio, ¿qué tal? Tony Mellinas, ¿qué tal? Tony, ¿qué tal, tío? Buenas. Tony Machado, ¿qué tal? Ismael Flores, ¿qué tal? Humberto Darbiux, es una falta de respeto a la impuntualidad. Nadie a no ser yo es dueño de mi tiempo. Uy, 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 uy. Uy. Saludos, Luis, saludos a Anselmo González. Recuerden dar likes. Luis, ¿podrías reinar el ganador de la porra con una invitación a un directo con Manolo? Sí, por ejemplo, sí, estaría bien. Sí, 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 sí. Sería un buen premio, sí, señor. Sí, señor, sí, señor. Pues mira, ya que está aquí Carlos Pérez con la porra, os recordamos que tenéis el enlace en la descripción del vídeo para la porra de MotoGP, que vamos a pasarlo chachi piruli con la porra, vamos a ver quién es el que más acierta, que ya somos 300, no sé si llegamos a 300 o estamos a punto de llegar a 300 inscritos en la porra de MotoGP. Haremos los directos de las carreras aquí en el canal, así que apuntaos a la porra porque será divertido, es gratis, no os apuesta nada. Y veremos quién es el que más atina y bueno, factor suerte, factor conocimientos, bueno, ya veremos qué pasa, pero es difícil, ¿eh? Yo llevo años haciendo porras y es difícil, ok, he tenido resultados muy dispares, así que a veces no encuentro una lógica para analizarlo, así que os invito a todos que entréis a la porra, porraweb.es, ok, y allí en el canal veréis, en la descripción del vídeo veréis el enlace de invitación a la porra, ¿ok? Es una, bueno, hay que entrar mediante invitación, pero el enlace pues es público, lo he puesto en 292 inscritos ahora mismo, 292, así que esto va para adelante, chicos, a ver si llegamos a los 1000 inscritos, bueno, no sé, lleva 3 días anunciados, solo 2 o 3 días, así que espero que seamos unos cuantos más, pero ya 300, casi 300, está muy bien, para hacer aquí los piques sobre los aciertos o no a la porra, ¿de acuerdo? Así que en el enlace, en la descripción del vídeo tenéis el enlace directo a la que es la invitación, clicáis ahí, os dais de alta en la página, ponéis vuestro icono si queréis y a partir de ahí hasta una hora antes del evento tenéis tiempo de poner vuestra elección, vuestro primer candidato, segundo, tercero, y podéis cambiarlo, hasta una hora antes podéis cambiarlo. Y ahora yo, por ejemplo, yo he apostado, os enseño mi apuesta, por ejemplo, si queréis, la que yo tengo hecha. A ver cómo está esto, volver. Yo tengo puestos ahora mismo, que lo hice a voleo, lo hice, bueno, a voleo, lo hice muy rápido sin pensar, lo voy a modificar, pero cuando lo modifique yo, como soy el que hago los directos, lo haré delante vuestro. Y lo haré en último momento, para no condicionar, la gente no haga uno lo que hace el otro, ¿de acuerdo? Entonces yo haré mi elección, el momento, cuando me conecte a los directos, lo haré un poco antes de la hora, para empezar con mi apuesta, y después iré pues viendo más. Cuando se cierre la apuesta, a la hora creo que se pueden ver las apuestas que se han hecho, y se puede analizar pues por quién más se ha apostado, ¿no? ¿Vale? Yo he puesto el sprint a Márquez, a Bañaya y a Alex Márquez, no me digáis por qué. Y en la race he puesto a Bañaya, a Alex Márquez y a Marc Márquez, que creo que me equivoqué, no me acuerdo. Y a Peco la vuelta rápida a las dos. ¿Vale? Pero lo voy a cambiar. Seguramente lo cambiaré, pero lo haré delante vuestro para que veáis mi apuesta, ¿de acuerdo? Bueno, pues como os decía, me han dado la bronca, tío, por hablar tanto de Márquez. Y yo
no sé, ahora mismo le decía a este chico, ¿no? Es que Martín no está lesionado y se ha vuelto a lesionar. Y ya costaba hablar de Martín. Acosta se ha generado un hate, que eso también quiero hablar hoy, porque lo de Acosta ha sido tremendo. Yo creo que soy de los pocos que lo ha defendido, tío, pero se ha buscado un hate brutal, lo de Acosta. Un hate y, hostia, no sé si le va a salir bien la apuesta, ¿no? Pero ha perdido bastante, bastante. Ya costaba a mucha gente seguir a Pedro porque yo ponía portadas y la gente pues no se conectaba a las portadas, básicamente. Y otros canales me he fijado también, ¿sabes? O sea que no era reclamo a Costa, pero después de lo que ha pasado, peor. O sea, le ha salido mal la apuesta. Y lo de Acosta, lo que hizo Acosta fue una reacción a lo que está pasando, ¿no? A que hemos llegado a la situación de que a mí me llamen marquista, que solo hablo de Márquez. Pero es que, repito, MotoGP ahora mismo, este año, solo existen Peco y Marc. Es que Di Giannantonio, que ya de por sí no es un piloto para hablar mucho, no ha estado. Alex Márquez sí, hemos hablado de Alex Márquez y precisamente la queja ha sido que hablas solo de los Márquez y de Bagnaia. Bueno, es que ¿de quién quiero hablar? O sea, de Honda, hemos hablado de Honda, hemos hablado de Yamaha, hemos hablado de todas las marcas, pero es que, ¿qué vamos a hablar de Honda? Es que realmente la atención está centrada al 100% en estos dos pilotos, se han quedado solos. Se han quedado solitos, ¿eh? Y lo de Pedro Acosta, lo digo porque sabéis que se dijo, bueno, a mí me lo dijeron, ¿no? Que había estado todo orquestado un poco, ¿no? Bueno, que su intención era esa, ¿no? Su intención era, pues, intentar dilapidar, bueno, acabar con ese discurso único de Márquez y de Pecco Bagnaia de Ducati, ¿no? Sobre todo de Márquez, obviamente, pero sí que es cierto que el interés está 100% entre Pecco y Márquez. Es así, a ver, mira, en todos los deportes pasa siempre lo mismo. A mí me gustaría que fuese diferente, pero es así, y hay que aceptarlo, y el interés está ahí. Solo falta que se añada a alguien más, pero de momento, repito, no se puede hablar de Martín porque ha estado fuera. No se puede hablar de Bezzecchi porque no sabemos, bueno, se puede hablar, pero no tan extensamente, ¿no? O sea, de Honda ha hecho una mejora pequeña. Yamaha ya veremos. Ahí está Miller, que bueno, es que realmente MotoGP ahora mismo está falto de caras nuevas. Y la única cara que parecía que podía cambiar las cosas, que era Pedro Acosta, la ha liado. Y a ver, que yo no estoy de acuerdo con lo que ha pasado con Acosta. Yo lo defiendo en ese aspecto. Pero no gusta. O sea, yo en el general es lo que estoy viendo, ¿de acuerdo? Y ahora te digo que no va por mí. Mira, en el día de Pedro, a mí me contactaron gente, pues, ¿vale? Que me contactan a veces y me explicaron un poco por las cosas, ¿no? Entonces, yo llegué a decir, pues, que estaba orquestado, que era para captar atención, que incluso Dorna, bueno, que Dorna, siempre Dorna, sabéis que Dorna, cuando vale, miro el chat porque a veces falla algo, vale, no falla nada. Cuando un piloto tiene que ir a una televisión, necesita lo que Dorna. Vosotros creo que eso lo sabéis, ¿no? Que Dorna tiene que dar el visto bueno para que los pilotos hablen aquí o allá. O sea, tiene que tener el permiso de Dorna para que vayan. O sea, que sabían que iba a ir allí y pues había contacto y bueno, pues voy a decir esto, viene esta línea y tal. Bueno, lo que quieras, a mí ya me está bien. Y lo que se suponía, que esto no era información, lo que se suponía es que en esta previo, en esta rueda de prensa, saliesen en la primera rueda de prensa los tres, o sea, Pecco, Márquez y Pedro Acosta, ¿de acuerdo? Eso es lo que se suponía que iba a pasar, ¿por qué? Porque, bueno, pues para que Márquez contestase, para crear afición y tal. No sé si estaba previsto, ¿no? No sé no sé si era mentira o no, eso no lo sé, pero podía ser mentira, que no estuviese previsto, que estaba previsto desde el minuto 1 los dos principales protagonistas, que son Pecco y Márquez, o podía ser que estuviese orquestado así y después de ver el hate han dicho, bueno, vamos a ir pasando de Pedro Acosta, que no lo sé por qué. Supongo que esto es oficial. Esto es oficial, pero me refiero que esto podría ser,
que podía cambiar. No sé si puede cambiar o no, porque a veces han habido cambios de última hora, ¿no? En las ruedas de prensa. Pero es que han pasado de Pedro. Es que solo estarán, según el PDF que envían a medios de comunicación, press conference, Peco, Bagnaia y Marc Márquez. Ya, o sea, Pedro, no han pasado de ti. O sea, Pedro, tío, si tu intención era crear atención y colarte en la rueda de prensa para estar con ellos y tal, y hacer ese previo, ¿no? De tipo boxeo, ¿no? De provocación. Porque recordemos una cosa, en este vídeo de Pedro Acosta que estuvo hablando Pedro, no solo habló de Marc, también habló de Jorge Martín. Y cuando hablo de Jorge Martín, que son más coleguitas y comparten manager, ya perdió un poco de fuerza. Era como ya un poco más montaje, ¿no? Porque si te metes con Márquez, que al final es otro piloto que no tiene tu manager y tal, pues bueno. Pero si te preguntan por Martín, y bueno, lo justo, para no tener sentimientos y no sé qué cuántos. Y también tienes un discurso que te apartas de demostrar que tienes una relación directa con él. Se apartó de Jorge Martín, básicamente. Bueno, ¿sabes? O sea, lo hizo con Jorge, lo hizo más con Marc, obviamente, y obviamente lo que dice de Marc tiene más repercusión, pero se notaba que al decir también lo de Jorge Martín, todo eso era una táctica para centrar la atención. Bueno, repito, no sé si saldrá en rueda de prensa, de momento aquí no está anunciado, o sea, mañana no lo veremos, la rueda de prensa, que es a qué hora es, a las 4:30 de allí, bueno, no sé qué hora es de aquí, vale, y está solo Peco, Bagnaia y Marc Márquez, así que empieza MotoGP, pues como llevamos toda la temporada, pretemporada, hablando solo de dos pilotos, que son los más fuertes, que ahora mismo pues son Peco, Bagnaia y Marc. Ya sé que hay gente que no le gusta Márquez o tal, y en mi canal muchas veces yo era crítico con Márquez en la época de Honda y se sentían identificados, pero yo siempre os digo lo mismo, yo hablo de la actualidad, de lo que hay en el momento, y el momento que hablaba del problema de Marc en Honda era ese problema y no era nada contra Márquez. Y ahora, si Márquez está yendo rápido, yo voy a hablar bien de Márquez, y si Peco va más rápido, pues voy a hablar bien de Peco. Es más, ¿sabéis qué? Si Márquez gana, yo me pondré aquí el póster de Marc, pero claro, es que si gana Peco, ¿qué? Claro, es que si gana Peco también, hostia, de eso se habla poco, Si gana, claro, es que yo he hablado poco de esto porque para mí va a cambiar poco la figura de Peco, gane o no gane. Depende de lo que pase, ¿no? Cómo gane o cómo pierda, ¿no? Pero para mucha gente que ha insultado, ha menospreciado, se ha reído de Peco, que hay muchos, que todos han cambiado, ahora están todos con el culo así, todos, oh, que Peco es un gran piloto. He visto vídeos de algunos reponedores. Oh, es que Peco es un grandísimo piloto. Cuando hace 2 telediarios era la peste. O sea, ¿sabes? Ahora se suben al carro, ¿vale? Pero esta gente que ha ignorado tanto a Peco, si gana Márquez, vale. Yo lo tengo clarísimo. Pues si gana Peco, ¿qué vais a hacer? ¿Vale? Entonces, también está esa posibilidad ahí. Ya veremos qué pasa porque sabéis que Ducati tiene su protocolo. No falla, está pues, igual que el año pasado, exactamente lo mismo. Tiene su protocolo de los miércoles, cuando ya se toma contacto con el fin de semana, hacen una pequeña nota de prensa, muy pequeña, que dicen 2 frases, ¿no? Los pilotos. Y esas 2 frases han sido portadas, obviamente, de los medios, porque han sido muy interesantes. Para ser 2 frases, a mí me ha sorprendido, porque yo cuando hacía de comunicados de prensa, yo hacía comunicados de prensa para equipos y para personas de Supermotar, y a ver, lo voy a decir, queda mal decirlo, pero voy a decirlo, me da igual, ¿sabes? Yo hacía comunicados para muchos equipos del Nacional, del Mundial, fui jefe de prensa 2 años del Mundial de Supermotar de Andorra, del promotor. El promotor nos fichó 2 años seguidos para hacer la prensa oficial del Gran Premio de Andorra Supermotar, que lo hice yo, yo hice los textos, yo hacía los comunicados a los periódicos y las revistas, y luego estaba mi socio con las fotos, ¿no? Entonces,
yo tenía mucha complicidad con los pilotos y con los directores de equipo y tal, ¿no? De ese evento, ¿no? De esos eventos, ¿no? Supermotar. Y aquí, por ejemplo, el jefe de prensa de Ducati es catalán, es de por aquí cerca de Barcelona, del Maresme creo que es Artur Vilalta. Y yo creo que la complicidad, pues es esa, ¿no? Pero en este caso, explico esto porque creo que esta vez no ha sido un poco eso que el jefe de prensa ya escribe por defecto, oye, he puesto esto, ¿te va bien? Sí, sí, ya me está bien, ¿no? Que es lo que yo hacía, ¿no? Yo conocía al piloto, yo veía al piloto, ¿no? Veía la carrera y le hacía el comunicado de prensa. Y si, por ejemplo, no había tiempo, le ponía yo el entrecomillado y me decía, sí, sí, me parece bien, me parece bien. Digo, vale. Entonces, para avanzar, ¿sabes? Y entonces yo le hacía el entrecomillado, ¿sabes? Yo lo he hecho esto, ¿vale? Y además tengo una anécdota, una muy guay, de un día, que no puedo decir la persona porque quedaría un poco mal, pero le hice una entrevista a una persona distinguida del mundo de la moto y una entrevista y no tenía tiempo y tal, yo la escribí la entrevista, ¿sabes? Es así, tío, es que es así, la prensa es así, por eso un canal de YouTube mola que te cagas, ¿vale? Y me dijo, confío en ti 100%, ¿sabes? Escribe lo que tú creas, ¿no? ¿Vale? Y yo, como lo conocía mucho a esa persona, hice un texto con una especie de explicación de lo que había pasado en ese evento, ¿no? Pensando, poniéndome yo en su piel, ¿no? Como si yo lo dijera, yo fuese él y lo dijera él, ¿no? Y le dijo, y me dice, haz lo que quieras y confío en ti. Digo, vale, pues tiro millas y lo envío y tal, ¿no? Y lo envié, era motociclismo, esa vez era para la revista Motociclismo, y lo envié a Motociclismo, porque Motociclismo a las 6 cerraban la centralita, no sé cómo se llama ahora, tío. Bueno, a las 6 cerraban la oficina donde se envían los comunicados del Mundial de MotoGP, de tal. Los externos envían los comunicados, o enviaban antiguamente, antes de las 6, redacción, cerraron redacción, y eso se escribía para que saliera el martes, ¿ok? Entonces antes de las 6 yo tenía que enviar los comunicados a Motociclismo para que se publicasen en la revista el martes. Entonces a las 6 y pico me llama esa persona y me dice, oye tío, ¿cómo está eso? Digo, ya lo he enviado. ¿Cómo? ¿Lo has enviado sin decirme nada? Digo, tío, me has dicho que confiabas en mí, ¿sabes? Hostia, hostia. Digo, iba conduciendo porque estábamos de viaje y paré la furgoneta y le envié el PDF, porque además yo lo escribía para que entendáis la situación, ¿eh? Yo escribía los comunicados mientras mi socio conducía en el ordenador, en la furgoneta, camino desde un evento de Medio España a Gerona, ¿ok? Con una tarjeta SIM HSDPA, que eso era el 3G antiguo, que iba súper lento, buscando wifi por las autopistas, ahí para enviar un mail, para enviar 20K, estábamos media hora, ¿sabes? Y entonces tuve que parar de enviarle el PDF, porque ahora vas conduciendo un WhatsApp y es súper rápido con el 5G, pero antiguamente iba lentísimo. No había conexión en los móviles todavía, no habían iPhones todavía. Entonces tenía yo que parar, buscar cobertura, enviarle, y lo vio y me dijo, vale, vale, es como si lo hubiese escrito yo, ¿sabes? Digo, vale, vale, perfecto, ¿vale? Pues bueno, vaya rollo os he explicado, pero os gustan las anécdotas, ¿vale? Así que esta vez, yo no sé si Ducati funciona así, creo que no, yo te digo cómo funcionaba yo, pero el jefe de prensa creo, ante la duda, que no ha metido la mano, y creo que son palabras realmente de Marc Márquez y de Pecco Bagnaia, ¿de acuerdo? De hecho, el titular de este vídeo que estoy haciendo, podía haber sido otro, más atrevido en plan Pecco. Pero como no quiero que me caiga hate, he puesto otro tema, que es el tema de los se quedan solos, ¿no? Por esa crítica general que hay, ¿no? En MotoGP, ¿no? De que solo se habla de ellos dos, ¿no? Bueno, pues es lo que hay, ¿no? Pecco Bagnaia, atención, la frase de Pecco Bagnaia, porque inspira atrevimiento, ¿vale? Atrevimiento. Y esto a mí me da la vida, ¿vale? El primer Gran Premio de temporada es un momento especial, una carrera que siempre tiene un gusto un poco diferente. Se trata de una pretemporada que fue en general positiva, no perfecta, pero donde trabajamos mucho para conseguir la moto en las mejores condiciones posibles y tomar las decisiones más sólidas en términos de dirección de desarrollo. O sea, que nos acaba de decir que él ha desarrollado la moto y que la decisión ha sido porque él ha estado probando. O sea, es así, tío. Pero donde trabajamos mucho para conseguir la moto en las mejores condiciones posibles y tomar las decisiones más sólidas en términos de dirección de desarrollo, ¿vale? A partir del viernes, atención, la cosa
comienza a ponerse seria en una pista que me gusta y que en los últimos años ha sido adecuada para la Ducati. No puedo esperar. O sea, que el test de Pecco, como dijo Forcada el otro día, como he dicho yo muchas veces, ha sido pues un bono de trabajo para Pecco Bagnaia. Y ahora se pone serio. Ahora se pone serio Pecco Bagnaia. O sea, el titular de este vídeo podría haber sido Pecco se pone serio, ¿sabes? Pero digo, no voy a hacer ese titular porque igual la gente pues que no le mola, ¿sabes? Así que Pecco se pone serio, chicos. Vamos a ver hasta qué punto de serio se pone Pecco. Pero a mí esta frase, este texto, tío, si lo ha hecho Pecco, vale. Si lo ha hecho el jefe de prensa, ¡buah! Es que, vamos, yo hubiese sido jefe de prensa de Ducati y yo este texto no lo escribo sin su permiso, ¿sabes? O sea, yo no hubiese hecho esto, ¿sabes? Pero él sí ha vuelto a dejar claro lo del desarrollo y que va en serio. O sea, me encanta, ¿vale? Pero claro, aquí no acaba la cosa. Es que ahora habla Márquez. Y siempre estoy un poco más nervioso. Siempre estoy un poco más nervioso de lo que debería estar para la primera carrera de la temporada. Siempre es un gran premio especial. Estoy feliz de correr en Tailandia. La traducción no está muy bien, porque creo que dice que está más serio de lo normal en esta ocasión, ¿vale? Estoy feliz de correr en Tailandia. Llegamos aquí después de una buena pretemporada. ¿Eh? Y con una buena base. Trabajamos muy duro. Bueno, aquí también ha trabajado duro. Y bien con el equipo. Las carreras es cierto. Son algo diferente. Tienes que cuidar todos los detalles, pero realmente quiero empezar y hacerlo bien. Esto sin duda ayudará para la temporada. Es un discurso parecidísimo al de Pecco. Parecidísimo. Pero con él hemos trabajado también. Una buena pretemporada. Pecco ha sido una temporada pues, de pruebas. Diferente en este aspecto. Pero sí que habla de un poco más nervioso de lo habitual, ¿no? Marc Márquez. Así que los dos protagonistas, los dos pilotos que han centrado la atención total de MotoGP, ya han hablado y bueno, y mañana veremos esa rueda de prensa, cómo va con Marc Márquez y Pecco Bagnaia, según este PDF, repito, que hemos visto aquí, que es el PDF que envían a los medios, que se lo he robado a racermedia.eu. Ok, que esto siempre lo cuelga Germán García Casanovas y esta vez no lo ha colgado Germán no lo has colgado, ¿eh? ¿Vale? O no lo he visto, o lo has jugado y no lo he visto, ¿vale? Porque siempre Germán lo suele colgar y esta vez yo lo he visto y lo he visto aquí, digo, date, esto me interesa, ¿vale? A mí esto no me lo envían, obviamente, a mí no me quieren en el entorno de MotoGP, pero aquí sí lo pone y Pecco Bagnaia y Marc Márquez con Pedro Acosta fuera de esa posibilidad que había de que fuese a hacer el paripé allí con Márquez, a hacer esa performance, ¿no? de buscar la confrontación con Márquez. No ha sido así. Veremos si sigue esa línea cuando él hable en los medios, porque estará por ahí, le preguntarán, o sea, no hablará en rueda de prensa, pero hablará pues en los medios cuando le pregunten sobre esto. Y Izaskun Ruiz, seguro, la primera pregunta de Izaskun Ruiz, yo ya la veo. Bueno, yo haría lo mismo, ¿eh? O sea, yo haría lo mismo si tuviese a Pedro Acosta. La primera pregunta, oye, ¿y qué, Márquez? ¿Qué tal con Márquez, no? ¿Te ha respondido Márquez? ¿Te ha enviado un WhatsApp o algo? ¿Sabes? Yo le hubiese preguntado, le preguntaría eso, ¿vale? Así que nada, chicos. Por cierto, sí, exacto. Si gana Marc, claro, es que sí, totalmente. Mira, esto es claro, es lo que hay que hacer todos. Hay que apoyar al que gane, hay que aplaudir al que gane, ¿vale? Resumen, si gana Marc, lo apoyo. Si gana Pecco, a Pecco, claro. O sea, tú tienes que aplaudir al que lo haga mejor. O sea, tú no puedes ser un sectario y decir, no. Yo voy con Marc y si pierde, abucheo a Pecco y aplaudo. No, es que no va así. Marc, va como te he dicho yo, hay que aplaudir al campeón, al que mejor la hace, ¿vale? Sea quien sea. Si gana Aldeguer, pues Aldeguer, ¿vale? Es así, como funciona el deporte, normalmente funciona así, menos en el fútbol, ¿vale? Es que hemos llegado a esa situación, ¿vale? Este mensaje de Marc es exactamente lo que hemos hablado siempre en MotoGP, que se ha perdido eso, ¿no? De aplaudir al que gana, ¿no? Y nos hemos convertido desde Rossi y Márquez, de esas épocas tan duras, de Rossi. Es que es Rossi el que lo ha provocado esto, ¿no? Nos hemos convertido en gente que no quiere aplaudir al que gane, si no es el suyo, ¿sabes? Entonces, eso hay que cambiarlo, chicos. Hay que volver un poco
a lo de antes, ¿vale? A aplaudir al que gane, sea quien sea, ¿vale? Bueno, chicos, por cierto, los que el año pasado esperaban ansiosos, ¿no? Que contaban, ¿no? Los sponsors, no, que esta marca hay una pegatina más, decían, ¿no? Me acuerdo de eso perfectamente. En Gresini, que como llegaba Márquez, se pensaban que iba a ser una avalancha de patrocinadores, y no fue así. No sé, ya lo explicamos, porque Gresini lo que no quiso hacer es coger un patrocinador por Márquez cuando sabía que se iba a ir, ¿sabes? Y era una cosa empresarialmente correcta. Lo que hizo Gresini fue no fliparse. O sea, que tengo a Márquez, dame pasta, ¿no? Y el año que viene se va, porque sabían que era para un año. Entonces era como engañar al patrocinador, ¿no? Y hay que hacerlo bien, buen patrocinador, para X años, para lo que sea, ¿no? Entonces, había gente que los contaba, los sponsors, hasta aquí Márquez y tal, ¿no? Incluso ha pasado con Ducati este año, que está Estrella Galicia, por ejemplo, que es cierto, ha ido Estrella Galicia, pero Gresini ha encontrado, que hacía tiempo, yo no sé cuánto tiempo hacía que no veía esto, ha encontrado patrocinador principal, BK8, que es una cadena de televisión de noticias, de un país de estos, no me acuerdo, pero Gresini, es bonita esta moto, tío. Es más bonita ahora con el sponsor que sin el sponsor, ¿eh? Hostia, es que esa moto le faltaba algo, ¿eh? Y este año era más bonita que el año pasado, con las franjas en dorado, que no en rojo como el año pasado, que el rojo y el azul, o sea, y los monos eran muy feos el año pasado, tío. A mí no me gustaban nada. Y este año es más bonita. Y encima, con este patrocinador, que le pone ese amarillito por ahí, que le queda muy chulo, muy chulo. Así que, pues nada, Gresini, enhorabuena tú por ese sponsor, mira, que lo disfrutes. Las mujeres facturan, ¿no? Decían, ¿no? Shakira, pues mira, aquí está Nadia Padovani, clink, clink, facturando aquí con BK8 News, ¿vale? Bueno, chicos, más cosas. Sí. No se abuchea a nadie, no. Yo creo que ha quedado claro, ya sé, no, perdona Mar, no te lo tomes como, no, en serio, quizá lo he explicado mal, pero me refiero que yo siempre intento destacar lo que es destacable, ¿vale? Si Márquez gana y destaca, pues yo lo destacaré. Si no destaca, pues no lo destacaré, ¿sabes? No voy a seguir hablando de Márquez si gana Peco, eso no lo voy a hacer. Si gana Peco, hablaré de Peco, y si gana Márquez, hablaré de Márquez. Bueno, pues como creo que se debería hacer siempre, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que cuando ganaba Peco y Quartararo, la gente tiraba pestes de MotoGP, y aquí lo único que hablaba era yo, de esta gente. Es que la gente no se olvida de esto, ¿eh? Pero en el 22, en el 21, en el 21, cuando Márquez volvió de la lesión, iban rapidísimo ya, porque el neumático ese habían mejorado mucho en un año con ese neumático las motos. Iban súper rápido, digo, que van rápido. No, que viene Márquez y se va a reír de todo, ¿cuántos? Digo, que no. Pues mira, y ahora pues, bueno, ahora sí que aplauden. Ahora sí que lo de Peco ha cambiado bastante. Le aplauden mucho más, y ya lo he dicho antes, o sea, mucha gente que hablaba pestes de él, ahora pues se ha dado cuenta, pues de que iba rápido, ¿vale? Es que era muy fácil, solo había que coger los tiempos de las motos de Jerez 20, cuando Marc se cayó, esa carrera, ver los de 21 y los 22, y te dabas cuenta de la evolución brutal, sobre todo del 20 al 21, ya bajaron 30 segundos casi, o 20 y pico segundos la carrera, y luego cada año iban mejorando, y ya este año ya te cagas, o sea que está yendo muy rápido, ¿vale? Pero ahora sí que está aquí Márquez, ¿vale? Ahora sí que está aquí Marc Márquez, ¿vale? Bueno, chicos, otro temita que quiero hablar hoy. Sí, Mari, vale, ok. Vale, sí. Te he entendido, Mar, te he entendido, ¿vale? No hay que buchar. Sí, yo no he dicho que tú hayas dicho eso, perdona. O sea, yo no voy a hacerme. Me gusta Peco, pero no soy de Peco. O sea, si Peco lo hace mal, yo no soy de Peco. O sea, mañana Peco hace algo que no me gusta, yo no me dejo de ser de Peco. No sé si, yo no me caso con nadie, ¿vale? Yo me caso con el mejor del momento. Ya está. Y es una cosa que siempre he hecho y siempre haré, ¿vale? Es que no hay más, ¿vale? Bueno, más cosas, chicos. Esta es más delicada, ¿ok? Porque Jorge Martín está lesionado y han explicado su lesión. Hostia, es más grave de lo que parecía más delicada de lo que parecía, ¿de acuerdo? Y hay una cosa que ha pasado que me ha gustado bastante, lo que ha pasado, y es algo que debería ser por obligación, que creo que ya está siendo bastante por obligación, que es respetar los tiempos de recuperación. ¿Ok? Aquí hay un médico que no sé quién es, pero hay un médico que ha hablado y, mira, le aplaudo porque no sé ni quién es, este médico, pero le aplaudo porque creo que, aparte de mí,
es la primera vez que escucho a alguien criticar, perdonad, es que quiero traducirlo, es la primera vez que escucho a alguien criticar la gestión de la lesión de Márquez del 20A, porque aquí este médico está hablando de que Jorge no cometa el mismo error que Márquez. Hemos estado hablando mucho tiempo sobre la lesión de Márquez. Mucha gente, la lesión de Márquez, como si Márquez tan tranquilamente hubiese caído, se hubiese hecho mucho daño y esa caída le ha provocado un apartarse 2 años de la competición. Y eso no es así. Y yo muchas veces he hablado de que el culpable de esto, fueron dos, por cierto, fue primero Márquez por querer volver y segundo Dorna por permitirlo. Y el problema que ha tenido Márquez, la gente dice, no, la caída que se pegó, que tuvo Márquez. No. El error de Márquez no fue caerse y romperse el brazo, fue su gestión de la lesión, ¿de acuerdo? Él ha perdido 2 años por culpa suya, por hacer malas cosas y no hacer lo que Dorna, ya Alberto Puig, no me voy a meter con Alberto Puig porque ya me he metido bastante, pero Alberto Puig era otro que los que tenía que ver, o Alzamora, que no sé cómo fue con Alzamora en aquel momento, pero alguien del equipo debía haber evitado eso, evitado el drama, porque Márquez lo ha pasado muy mal, ¿eh? Ya sabéis, no es nada nuevo, ¿no? Pero nadie ha hablado de esto, y este tío, no sé quién es, te repito, el jefe de Fórmula Medicina, hablando del error, no debe cometer el error de Márquez. Y me gusta que se hable. Es más, yo aquí añado algo, porque me acuerdo de esta época. Bueno, vamos a leer esto, porque si lo quito luego no, se me destraduce, ¿no? Y el escafoide, bueno, habla de escafoide, es el más delicado de estos porque es un hueso que también tiene dificultades para soldarse. De hecho, generalmente se opera, por lo que seguramente lo han operado, para reducir la fracción del hueso largo y radio, como para estabilizar el escafoide, que entre otras cosas es bueno que también moleste en términos de dolor. No es una de esas lesiones que permiten al piloto volver rápidamente a la moto. Llevará algún tiempo, aunque hablemos de personas especiales, ¿de acuerdo? Si pensamos en el error que cometió Marc Márquez, el de querer volver de inmediato, lo llevó a perder casi 2 años antes de recuperar su forma. Pues mira, al final, muchas cosas de las que he analizado yo aquí en esto, que me habéis dado por todos lados, por decir esto, hay gente, pues un médico, por ejemplo, pues que comparte eso. Cuando hablamos de los años perdidos de Marc, creo que es más preciso decir por la gestión que tuvo Marc de su lesión, que no supo hacer esto, que es parar, recuperarse y, como ha dicho Jorge Martín, volver cuando esté al 100%. También superar esto, tal vez vuelva más fuerte. Ha dicho Jorge Martín, ha hecho un post en sus redes y diciendo pues que ha sido un año muy difícil, pero mensaje de tranquilidad a los aficionados de que va a volver más fuerte. Eso sí, la calma, o sea, es un año, por ejemplo, para Martín, que, a ver, el contexto es diferente también, ¿vale? Para defender a Márquez en ese momento, también hay que decir que Márquez estaba encadenando títulos y estaba intentando un récord. Era como decir, hostia, si paro, no hay récord mundial de títulos seguidos. Y si sigo, puedo ganar el mundial y hacer una locura que han hecho otros. Por ejemplo, Jorge Lorenzo corrió con la clavícula rota, bueno, después de operarse de un día para otro, hizo un quinto, ¿de acuerdo? Y a Márquez le faltaba esa heroicidad. ¿Os acordáis de Valentino Rossi cuando se rompió el pie? Lo rápido que volvió, que la gente hizo récord. ¿Os acordáis que hizo como de récord? En 30 días o no sé qué. Y le faltaba a Márquez esa heroicidad. Y creo que en su plan de ser el más grande de la historia, pues le faltaba eso. Y entonces eso fue lo que les llevó a pasar de los timings y a arriesgarse a lo que les pasó al final, ¿no? Que después los otros médicos dijeron, no, si tú vienes conmigo,
o cumples los procesos o no corres, o no te opero, ¿vale? Básicamente. Y eso fue un poco la historia, ¿de acuerdo? Por cierto, yo en esa época me ha dado hasta miedo mirar esto, ¿sabes? Me ha dado miedo porque, hostia, volver para atrás a ver lo que tú decías hace años es como muy chungo, ¿sabes? Pero me ha dado por recordar lo que os he dicho muchas veces, que yo cuando se cayó Márquez, puse este tweet. ¿Cuántos estáis pensando que Márquez es capaz de presentarse el viernes en Jerez, subirse a la moto y coger 4 o 5 puntos? Esto fue antes, este tweet antes de que se supiese que volvía. Y dije, este va a volver. Este va a volver, porque está pillado. Espérate, lo sabía, era muy previsible que por lo menos se hablase de esto. Ahora el tema sobre los criterios de fit o unfit tiene aún más relevancia. Básicamente harán lo que convenga más a Dorna. Dorna fue la culpable. Es que a mí, en serio, tío, cuando yo critico a Dorna, tío, me tendríais que apoyar más, tío, porque Dorna es el filtro de esto. El piloto puede tener estas ganas de... Yo lo entiendo, yo lo de Márquez fue culpa suya, pero yo lo entiendo. Y no es un apunte, pero no es algo tampoco tan criticable. El que debería haber parado esto era Dorna. No permitirle lo que hicieron. O sea, pero un tío con el brazo partido, pero estamos locos aquí, tío. Y a partir de ahí, pues todo el calvario de Márquez. O sea, el culpable, para mí, real de esto ha sido Dorna. Y punto. Es que es así. Ellos son los que deben declarar fit o unfit. Yo me acuerdo del médico no sé cómo se llama, que era tan ronco, que no sabía dónde meterse, ¿eh? No sabía dónde meterse, ¿eh? Con las declaraciones. Sabían que habían metido la pata. Sabían que habían jodido la carrera deportiva de un piloto. Lo sabían. Márquez, tuvieron que haberlo parado a Márquez. Y me encanta que salga este tema ahora con Jorge Martín. Y me encanta que este técnico, que este médico haya dicho eso, ¿vale? Pero yo señalo a Dorna, no a Marc Márquez. Y espero que estas locuras acaben. Y yo entiendo que la gente quiere ganar y quiere hacer títulos. Yo lo entiendo. Pero, tío, que lo de Márquez fue muy heavy, tío, ¿eh? Es que ahora ya ha pasado, ahora ya está ahora para ganar otra vez. Y ok, pero es que fue muy heavy, tío. Fue muy, muy heavy, ¿eh? Lo que pasaron allí. Correr con eso. Que, por cierto, mira, vamos de la cosa, tío. Porque ahora mismo, no sé el tiempo, pero creo que lo que hizo Marc fue una puta locura el día de Jerez, ¿eh? El día del... Vamos a motogp.com. A ver, porque creo que hizo 37. Creo que rodó en 37 con el brazo roto, tío, ¿eh? El día después. Vamos a los resultados. Vamos al año 2020. Y vamos a Jerez. Que es el primero, ¿eh? El segundo, vale. Jerez, ¿cómo va esto? Portugal. Empezó en Jerez, ¿no? Gran Premio de España, vale. Gran Premio de España, el Gran Premio de España se rompió y luego era el Gran Premio de Andalucía, ¿vale? Y vamos al Gran Premio de Andalucía, vamos al FP1. No sé si fue el FP1 que salió Marc. A ver, Márquez. 37-9, tío. Es que P15, tío. O sea, 37-9 con el brazo partido, tío. Es que encima, es que es alucinante. Yo no me lo creía. Yo estaba viendo y digo, tío, este tío... O sea, 37-9, tío. A rodar en 37-9 con ese brazo. Es que es de locos. Bueno, es que estaba el primero en 37-0, tío. Villales. 37-9, tío. O sea, me parece una burrada que un tío que no podía correr, que era un unfit como una casa, haya hecho 37-9, tío. O sea, es que encima hizo un tiempo. Yo estaba viéndolo y yo flipaba. Digo, tío, pero este tío, ¿sabes? Yo no me lo creía. Luego... se le puso el brazo morado, ¿os acordáis? Y tuvo que parar, pero paró porque se le puso el brazo a parir, porque era muy peligroso lo que estaba haciendo, tío. Es que se le parte el brazo en una frenada. ¿Os acordáis que fue con la ventana a su casa, que se le acabó de partir la placa? Imagínate, que tú imagínate lo que hicieron esta gentuza de Dorna, porque son gentuza, tío, los de Dorna. Es que hay que llamar las cosas como son, tío. Le permitieron correr a un tío con una placa que se rompió abriendo una ventana. Ojito, ¿eh? Ojito, ¿eh? Es que pasan las cosas, pasa el tiempo y nos olvidamos de las cosas, tío. Pero yo esto lo voy a ir recordando siempre. Lo voy a ir recordando siempre, ¿vale? Y imagínate que se le parte la placa en una frenada. Final de recta, ¿vale? Que se debilitó en ese entreno. Es que paró Márquez porque se le puso morado el brazo. Si llega a seguir, se lía y una que flipas, ¿eh? O sea, es que yo
Vamos. Así que gracias a este doctor médico por recordar que se hicieron mal las cosas. En este caso él habla de Márquez no se esperó. Yo digo que es cierto, pero yo señalo a Dorna porque los pilotos... Yo he sido... Mira, yo una vez... Yo lo voy a decir claro. Yo una vez me rompí la clavícula, ¿vale? En Supermotor en Lleida. En el Supermotor de Ángel Grau. Y me dijeron pues un mes y pico porque se me rompió muy mal y tuve que estar... No se podía operar, ¿no? Tengo aquí, ¿ves? El callo. Tengo aquí el callo de la... Vale, tengo aquí el callo, ¿vale? Y no se podía operar y estaba todo súper mal roto, ¿no? Y me acuerdo que en 15 días... En 15 días... Yo ya estaba con la moto en un motor show, no te lo pierdas, que no era ni de carrera, ¿sabes? Yo ya estaba con la moto. O sea, los pilotos somos inconscientes, todos. O sea, Márquez fue inconsciente, pero lo hacen todos los pilotos eso que hizo Marc. Pero el filtro deben ser los responsables, tío, ¿sabes? Es como, yo siempre decía lo mismo, es como yo en la obra, ¿no? Un operario se sube a un andamio, no, yo soy valiente, me subo sin atarme. Y yo que digo, no, se ha caído, no, como ha querido hacerlo, ¿sabes? No, es mi responsabilidad evitar que ese tío se suba sin estar correctamente equipado, ¿sabes? Pues esto es lo mismo, ¿sabes? La responsabilidad de esto es de Dorna y espero que alguien un día, ¿sabes? Lo diga, no solo yo, porque al final, vas que soy yo siempre el ratito, pero al final, mira, este médico, recordamos eso, así que todo el apoyo a Jorge Martín por esa recuperación. Y sobre todo, tiene tiempo. El contexto es diferente, repito. Márquez estaba para ganar y crear historia. Y Jorge viene de ganar un mundial. No cuentan para nada con él para el título, no se cuenta para nada. No se cuenta hasta Ducati, ¿no? O sea, no tiene el título ahí a tocar como tenía Márquez. O sea, lo tiene más lejos, obviamente. Y le sale más a cuenta recuperarse bien, perderse los grandes premios que hagan falta, que son 22 grandes premios, y volver cuando esté al 100%. O sea, que se espere, si es Jerez bien, y si no es Jerez o es Le Mans, cuando toque. Pero sobre todo, que se recupere bien, porque ya vimos lo que pasó con otro piloto, en este caso Marc, y con la permisividad de Dorna, que fueron los culpables de todo esto, ¿vale? Pues nada, chicos, miércoles 26 de febrero. Y, por cierto, os quiero recomendar el vídeo de ayer, que ha tenido pocas visitas. Ayer un día que hubo pocas visitas en general en YouTube. Pero os lo recomiendo, si no lo visteis, os lo recomiendo. Es un vídeo muy chulo, a mí me gustó mucho los datos técnicos que aportamos sobre lo que puede hacer Alex y Marc. Y nada, y esperemos que cambien las cosas, esperemos que cambien, aunque, repito, si no cambian, tampoco pasa nada. O sea, Marc y Pecco ahora mismo son los protagonistas. Si luego viene Alex Márquez o Pedro Acosta, bienvenidos seáis, Márquez y Pedro, pero hasta ahora es lo que hay. Y yo, repito, la gente que me escribe o me dice, oye, que hablas mucho, es lo que hay. O sea, no puedo hablar más de otra cosa porque la atención, los que tienen la mejor moto, los pilotos que están yendo más rápido, los pilotos más fuertes, son estos dos. Es más, no nos olvidemos de la llegada de Márquez a Ducati, de cómo llegó, de cómo se ha condicionado a Pecco, se ha criticado siempre a Pecco. O sea que la llegada de Marc a Ducati, como dijo Judith Florenza, lo cambia todo. Cambia todo. O sea, es normal que la atención se centre en ellos dos, ¿vale? Hasta cierto punto que MotoGP, en rueda de prensa, pues en principio, según este PDF, pues solo contará con ellos mañana en esta primera presentación, ¿de acuerdo? Así que nada, chicos, os recuerdo, antes de cambiar a chat, la porra MotoGP, tenéis porra para este año para divertiros y animaros y apostar y bueno, y a ver qué piloto va a ganar o no, cuál va a ser el primero, segundo, tercero y quién va a ser la vuelta rápida. Tenéis el enlace de invitación a la porra, que es gratis, en la descripción del vídeo, o sea que aquí en la descripción del vídeo, dais clic, vais a la página web, os dais de alta y ya estáis allí invitados a la porra, ¿de acuerdo? Y las carreras, iremos actualizando la porra, viendo los resultados y viendo quién es el que más acierta o menos acierta, ¿de acuerdo? En este momento creo que somos ya casi 300, éramos antes, ¿ok? Vamos a ver la clasificación, son 100 por página. Tenemos casi ya 4 páginas, tío, 301 ya, 4 páginas ya, bueno, 3 y 1 ya, 301 inscritos en la porra, ¿ok? O sea, va a ser muy interesante, mucha gente, va a ser muy difícil estar arriba, o sea, el que gane va a ser bastante
Va a ser muy peleado la porra esta, yo creo que va a ser muy peleada. Así que os animo a todos que os inscribáis para ir siguiendo los directos de las carreras, que haremos los directos con Manolo, que Manolo se apunta a un bombardeo. Que Manolo, si estás viendo el vídeo, mañana te llamo, ¿eh? Mañana hay rueda de prensa y quiero comentarlo contigo. Quiero que escuches a los pilotos, que a Manolo le gusta mucho analizar las declaraciones de los pilotos y con eso ya visualiza el fin de semana. Es como una, ¿sabes? Es como una brujería, ¿no, Manolo? Ya sabe interpretar el fin de semana con las declaraciones que hacen los pilotos, cosa que a mí me encanta. Así que, Manolo, le diré que mañana venga el vídeo para hablar de la rueda de prensa, de lo que han dicho estos dos y todo lo que suceda en ese paddock, ¿no? Con todos los pilotos hablando con los medios y a ver esa valentía de Pedro, a ver si sigue así o ya se ha calmado. Porque de momento, repito, y no va por mí, porque yo lo he defendido, le ha salido bastante mal por el hate que ha recibido y por el rechazo que ha recibido al final del ambiente general de MotoGP. Hay gente que lo defiende, obviamente, pero en general ha habido bastante rechazo al comportamiento de Pedro, ninguneando a Marc Márquez, pero que yo creo que lo ha hecho expresamente y que nada, que es para meterse al silla, ¿vale? O sea, no os enfadéis con Pedro, ¿vale? Pero es así, ¿vale? Así que nada, ¿quién va a hablar de Marini? Vale, exacto. ¿Quién va a hablar de Marini? Pues aquí hemos hablado a veces, ¿no? Porque es el desarrollador de Honda, ¿no? Oficial. Bueno. Así que nada, chicos, hasta aquí el vídeo y se quedan solos, pero yo me quedo con vosotros en el chat en 3, 2, 1, ya. Queremos que Manolo haga la porra. ¡Ah, amigo! Es verdad. Manolo no le ha hecho la porra. Bueno, igual está por aquí. Ahora se lo voy a pasar a Manolo. Pero es que a Manolo, no sé si... Bueno, ahora se lo diré. Sí. 300 personas ya la porra, ¿vale? Pedro, si no capta la atención, por algo será. No, él se quería el próximo Rossi y no ha ganado nada. Primero demuestra, luego dices, Marc, ¿quién? Ha sido duro el tío. Está siendo duro, para Pedro. Está siendo duro, Bueno, ahora ha anunciado su sponsor, el Pozo. Que vaya sponsor se ha currado, el tío con el Pozo. El Pozo es en Murcia, ¿no? El Pozo Murcia, ¿no? Pues bueno, Doctor Charte. Grande Doctor, sí, grande ahora. Pero vaya metida de pata, tío. Vaya metida de pata. ¿El tiempo que has dicho de 20 era de Alex Márquez? ¿Pero, en serio, tío? Ah, vale, sí, vale. Era de Alex Márquez. Hostia, me he liado, tío, me he liado. Y en el FP, bueno, el FP... Ah, porque no hizo el FP1. ¿Hizo el FP2? A ver. ¿Tampoco hizo el FP2? Pero sí, él hizo tiempos, tío. Yo me acuerdo que rodó rápido, tío. FP3, a ver, espérate. 37.8, no, mejor, lo supera, ¿vale? O sea, yo es que me acordaba que era 37, ¿vale? 37.8, tío, ¿sabes? 37.8 hizo Marc Márquez, ¿eh? Bueno, P19, ¿vale? 37.8, sí, qué ida de olla, ¿no? He dicho Alex Márquez. Uy, se me ha ido la olla, ¿eh? Bueno, gracias por recordármelo, pero está aquí, hizo 37.8, ¿vale? O sea, cosas del directo, ¿vale? Perdonadme. Joder, y eso que las gafas son nuevas, ¿eh? Son de farmacia, pero son nuevas. Las compré ayer, que se me rompieron. Pero sí, 37.8 hizo Márquez en el bueno, que es su FP1, ¿vale? O sea, mejor todavía, porque él solo salió el sábado para probarse, hizo el FP3 y se fue. O sea, lo hizo el viernes, ¿ok? Así que aún más mérito porque los demás llevan ya un día rodando, aparte del Gran Premio anterior, y él hizo 37.8, tío. 37.8. Que me parece de locos. Rodar en 37 con el brazo así, ¿vale? Y el primero que 36.5, tío. Buah. A 1.3. Bueno, a 1.3 con el brazo así, creo que es de locos, ¿vale? Básicamente, ¿de acuerdo? Pero sí que es cierto que no fue el viernes, fue el sábado, ¿de acuerdo? ¿Vale? Así que gracias por decírmelo, pero
Pero bueno, no cambia mucho la cosa, del sentido del vídeo no cambia mucho, ¿de acuerdo? Es que yo me acordaba de memoria del 37, ¿vale? O sea, tú fíjate, me acuerdo de memoria del año 20, el tiempo que hizo Márquez 37 en el libre que participó. Me acuerdo de memoria, ¿eh? Y lo he comprobado, y me he equivocado de FP1, pero has visto que era 37 y se llama 37.8, aún más rápido de lo que he dicho del FP1, ¿vale? Bueno, chicos, más 1.2 respecto a al primero. Alberto Páez, Luis, ¿crees que estos pilotos de hoy serían tan buenos si volviéramos a MotoGP 2019? Omar Omar no volvería a tener rival. A ver, esa es una pregunta muy complicada, ¿vale? Es que en el 19 no quiero hablar mucho de neumáticos porque siempre hablo de neumáticos y lo que voy a decir ahora lo he dicho 50.000 veces, ¿vale? En el 19 la situación de MotoGP era muy irreal, ¿de acuerdo? Entonces, en ese contexto, si volviésemos otra vez a ese mismo escenario, volvería a arrasar Marc Márquez. Lo tengo clarísimo. Clarísimo. O sea, pero aún más todavía, porque tendría mejor moto, ¿vale? Que entonces. Lo que pasa, que esa época, 19, 18, 17, 16, los neumáticos eran una mierda. Pero se venían abajo, a la vuelta 5 se pasaban de rango. Era muy de locos esos neumáticos. Y todo el mundo tenía problemas de neumáticos, menos él, ¿vale? Él era el más hábil en eso. Mira, para que te hagas una idea, Alberto Páez, ¿te acuerdas lo que pasó en Motorland con los neumáticos que no funcionaron? ¿Quién arrasó? Mira, precisamente lo que te he dicho, hubiese arrasado más, porque como en Aragón, que iba con la moto buena encima, ¿sabes? Entonces, lo que pasaba en Aragón en aquella carrera, que los neumáticos destrozaron a toda la parrilla, menos a Márquez, eso es lo que pasaba casi cada gran premio antiguamente con los neumáticos. Siempre iban mal. Y las Yamaha estaban en la mierda, pero la mierda más absoluta, porque la Yamaha no tenía... es una moto que iba más rato inclinada que la Honda y no podía hacer eso de parar y levantar la moto, porque era una moto que corría menos y necesitaba mucho paso por curva y tirar la moto. Entonces, cuando el neumático bajaba, la moto desaparecía. O sea, desaparecía la Yamaha. Entonces Márquez decía, va, fiesta loca, ¿vale? Y eso en el 20 se giró al revés. O sea, primero Honda... perdón. Michelin destrozó a Yamaha con esos neumáticos, destrozó a Yamaha, la destrozó porque era un caos lo que pasaba en Yamaha, no había manera, es que era imposible pilotar con esos neumáticos. Y después, cuando llegó el neumático 20, destrozó a Honda. Es que fue tal cual, tío, destrozar primero a Yamaha y después destrozar a Honda. Eso es lo que hizo Michelin con estos políticas de neumáticos. Ahora ya están todos adecuados, pero se ha llevado unos años de MotoGP chunguísimos. Primero la crisis Yamaha, por culpa de Michelin, y después la crisis Honda, Márquez, por culpa de Michelin. O sea, eso, vamos, voy a escribir un libro de esto, tío, ¿vale? Para que sepan esta gente lo que hicieron, ¿vale? Los de Michelin. Pero bueno. Vale, hoy he hablado con una persona que sabe de esto y lo que me ha dicho Tomás Arroyo es que no le cuadra esto. Es lo que me ha dicho, ¿vale? No lo veo, ¿vale? Y bueno, es una persona que siempre que me ha dicho algo, siempre de momento lo ha acertado, ¿vale? Es más, lo que me ha dicho es que hay un mal rollo con BMW en el sentido de que si entra BMW, ha de ser con Valentino. ¿Ok? No hay más plazas. MotoGP, yo no sé quién dijo esa información, creo que dijo Manuel Pecino, creo que lo dijo Pecino, que fue lo de que tenían la logística montada para no meter más motos. O sea, con un equipo menos de MotoGP se ahorraban muchos, pues yo qué sé, imagínate que son 3 aviones, pues 2 aviones. Un equipo más ya requiere un avión más o un barco más, ¿no? Entonces, por eso MotoGP estaba limitada a esas plazas, porque Padrona de puta madre, ganamos más dinero, nos ahorramos un barco, un avión, no sé qué, no sé cuántos, y de puta madre en los viajes transoceánicos, ¿no? Que no sé si es cierto, creo que lo dijo, no sé si lo dijo, es que no me acuerdo que lo dijo, pero si entra BMW, que ya fíjate tú, ¿será que no hay espacio en la parrilla para 4 motos más?
No hay espacio en la parrilla para 4 motos más. Que entre ya mañana BMW. No, tiene que ser con Valentino. Tiene que ser con un equipo actual. Tiene que ser que Ducati deje 2 motos más y que entren 2 de BMW. Y hay un poco de mal rollo con eso, ¿vale? Pero yo hasta aquí solo sé eso y no sé nada más. Me extraña que no se haya escrito nada de esto en medios extranjeros, solo en Motorsport, porque yo no lo he visto ni en GP1 ni en Speed Week, no lo he visto, ¿vale? Entonces, si viene Pirelli, ¿a quién beneficia? Gracias por bueno, el primer año a Márquez, por el cambio, por la adaptación, en una tarde los tiene ya asimilados, o sea, y los demás tenían que construir la moto para el Pirelli, el pilotaje, entenderlos. Bueno, ha pasado Moto 2, Aldeguer, por ejemplo, han metido Pirelli fuera. En Moto 2 ha habido unas cabechinas solo por el cambio de neumáticos, para adaptarse, por entenderlos y todo. Hay gente que ha estado un año entero para hacerlo, mientras otros, pues no. Entonces, si llegase Pirelli, es que solo que entre otra marca, solo por el cambio de adaptarse, él sería el primero. Entonces, por eso ya sería el mejor. Y segundo, si entra Pirelli, yo creo que también, porque Pirelli es un neumático, pues, que tiene más... se acerca más a la realidad. A ver cómo lo explico. Yo lo que veo en Superbike es que tienen caída el neumático, ¿no? Tiene más caída que los de MotoGP. Entonces, cuando el neumático tiene caída, Márquez es de puta madre para él, ¿sabes? Entonces... Los Michelin buscan que no tengan drop. Este año ha sido espectacular, el 24. No han tenido caídas los neumáticos. Y eso le beneficia más a pilotos pues más trazadores, ¿de acuerdo? Michelin siempre controlando el mundial. Bueno, chicos, no está mal este vídeo, tampoco, para haber sido improvisado total. O sea, ¿vale? Porque, como siempre, improviso. Me da mucho de sí, tener el móvil y poder sacarle tanta chicha a mi móvil, ¿sabes? Vale, chicos, pues nada, hasta aquí el vídeo y nada, mañana ya empezamos en serio. Le voy a decir a Manolo sí que está mañana el vídeo. Hasta ahora, como siempre, os espero aquí en el canal mañana para comentar la rueda de prensa. Este año voy a hacer menos locuras, os lo digo ya de entrada. Quien quiera verme en los vídeos se tendrá que esperar a las 8. No voy a hacer vídeos antes, como hace el año pasado, que al mediodía ya hacía el vídeo. O sea, no puedo, mi trabajo, mi vida no me permite partir los horarios del trabajo, o sea, no me lo permite. No, el viernes, por ejemplo, el viernes no voy a hacer el practice, voy a estar en el trabajo. A las 12 tengo que estar en Barcelona por trabajo, o sea, a las 12 en Barcelona, a las 10 acaba el entrenamiento, a las 12 tengo que estar en Barcelona y no puedo estar haciendo vídeos. Y lo haré por la tarde, ya está. Y la gente que le dé tiempo a verlo, pues que lo vea. Y lo siento, pero no puedo hacer el vídeo antes, porque antes lo hacía un poco antes, el año pasado lo hacía un poco antes, a mediodía, cuando eran fuera, para que la gente tuviese tiempo por la tarde de verlo, porque luego ya por la madrugada era el otro entrenamiento. Entonces ya, si lo hacías por la noche y a las 5 de la mañana empezaba el otro, como que no tenía mucho sentido el vídeo, ¿no? Pero este año no voy a poder hacerlo, por trabajo y por responsabilidades y por todo. Así que yo mañana, aunque la rueda de prensa sea por la mañana, no sé qué hora será, ¿ok? Yo haré el vídeo por la tarde cuando llegue a casa, porque no puedo hacerlo antes, ¿de acuerdo? Así que lo siento por eso. Y luego el sábado, sí, el sábado haré la carrera y la sprint. La Q2 no creo que la haga tampoco, porque la Q2 al final... Bueno, igual la Q2, si me pica mucho el gusanillo, como es sábado, lo haré. Pero ya, ¿sabes? La Q2 quizás sí que es media horita, pero poco más. Pero la carrera y la sprint sí, eso sí. Y poco más. Y luego los post será por la tarde también, en ese horario. Y os recuerdo el domingo, por la tarde a las 8, gran debate en el canal. Gran debate en el canal. Los domingos, después de las carreras, ya no estaré solo en los vídeos, estarán los periodistas mejor informados de MotoGP, los más cracks, aquí en el canal para hacer el post Gran Premio cada domingo, ¿de acuerdo? Así que el domingo, sí, cita obligatoria aquí en el canal para hacer ese análisis de lo que ha sucedido
en el Gran Premio de Tailandia, ¿de acuerdo? Pues nada, chicos, hasta aquí el directo y os recuerdo el vídeo de ayer, no lo dejéis de ver, que es muy chulo el vídeo de ayer, ¿de acuerdo? No lo dejéis de ver y mañana más, que seáis felices y nos vemos aquí en el canal mañana para ver qué han dicho Peco Bagnaia y Marc Márquez, además de todo el resto de parrilla. Chao.